Dios les bendiga, ahora sí, lo prendí. No por ustedes, es que no prendí el micrófono, fue. Tengo la tarea más difícil, nos divide, estoy entre el espacio de ir a comer y ir a estar libre después de un día largo, así que el Señor nos ayude. Pregunté a Juan si iba a haber traducción, si alguien me iba a traducir de boricua a colombiano, pero no sé si paisa o no sé si parse o algo así. Bueno, permíteme orar. Padre Celestial, te damos gloria, honra. Tú eres digno de toda alabanza, Señor. Que todo este material que ha sido compartido el día de ayer y el día de hoy, Señor, que pueda entrar en nuestro corazón, podamos ponerlo en práctica, que fortalezcas a cada uno de los pastores aquí presentes y a cada una de las iglesias representadas. Permite, Señor amado, que este tiempo pueda ser de edificación, que yo pueda menguar, que tú puedas crecer, que tú te lleves toda la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tengo la tarea de compartir el tópico estableciendo una medida adecuada en la evaluación de nuevos candidatos o nuevos pastores. Comienzo compartiendo dos escenarios. Escenario número uno es el pastor que está convencido que tiene que desarrollar pastores y por lo tanto está entrenando líderes, ha preparado un proceso de preparación para desarrollar líderes, lo está llevando a cabo en medio de su preparación semanal de la predicación, en medio de consejería bíblica, en medio de crisis que se levantan, en medio de visitas pastorales, en medio de un trabajo a tiempo completo para poder proveer a su familia, y empieza a invertir en este hombre que empieza a dar rasgos y atender llamado al ministerio. Invierte por un año, año y medio, y cuando él piensa que pronto va a tener su primer pastor junto con él para laborar juntos, esta persona cae en un caso o se sale a la luz un caso de adulterio. Todo se va al piso. El nivel de frustración de este pastor es indescriptible. Escenario número 2. El pastor está entrenando a dos hombres de su congregación al ministerio pastoral. Uno de ellos ha servido al Señor por más de 10 años. Es una persona madura. Al parecer él está creciendo en el Señor, pero no al nivel que el pastor quisiera ver y no necesariamente como la congregación quisiera que el pastor creciera. Está un poco estancado, su conocimiento teológico no es lo que quisiera ver el pastor, su forma de predicar no es la que quisiera ver el pastor. Por lo contrario, el otro pastor, el otro hombre joven, es con gran carisma y parece ser que su entendimiento teológico y su predicación están creciendo como la espuma. Ahora, el detalle es que él lleva poco tiempo de ser convertido, lleva varios años. Entonces, las preguntas son las siguientes. ¿Cómo puedo tener medidas adecuadas para la evaluación de nuevos pastores que me ayuden a identificar casos como el del primer escenario? Que me ayuden a ver esas banderas rojas que fueron mostradas al principio, que a lo mejor no las pude haber visto, pero no las vi. Otra pregunta, ¿cómo puedo saber realmente si un hermano está listo para ser presentado como pastor a la iglesia? Otra pregunta, ¿qué áreas debo enfocarme para mantenerme fiel a las escrituras en la tarea de capacitar líderes para el ministerio? Hermanos, el propósito que tengo es compartir primero algunas recomendaciones y sobre todas las cosas darle ánimo a que nosotros estemos anclados en convicciones específicas que nos permitan ser fieles con lo que Dios nos ha mandado a capacitar líderes. Este es el plan que tengo en el resto del tiempo. Primero quiero volver a repetir, porque nos conviene, así como Pablo le decía a los Filipenses capítulo 3 verso 1, ustedes saben estas cosas, pero les conviene que yo se las repita. Voy a repetir estas convicciones que las hemos escuchado una y otra vez desde ayer para hoy en cada una de las charlas,
¿Por qué? Porque todo lo que nosotros estamos haciendo tiene que estar basado en convicciones firmes de la palabra de Dios. Y el momento en cuando dejamos esas convicciones es cuando nos distraemos con otros procesos y otros motivos. Entonces, primero las convicciones, luego hablar un poco de las medidas adecuadas. Esto lo voy a hacer bien rápido porque una vez más se acaba de explicar. Pastor Blake lo hizo de manera excelente. Así que el resto del tiempo lo que voy a hacer es establecer medidas adecuadas para la evaluación de nuevos pastores con 5 recomendaciones. ¿Ok? ¿Me acompañan? Ok. Gracias, Sam. All right. Convicción número 1. Dios nos ha salvado en Cristo. Por tanto, permanezcamos anclados en el Evangelio. Permanezcamos anclados en el Evangelio. Convicción número 1. No separemos el Evangelio de todo lo que nosotros hacemos. Todo tiene que estar anclado en el Evangelio. Número 2. Dios te ha dado, pastor, Dios te ha dado como un regalo a la iglesia. Y su plan es seguir dando regalos para que la iglesia sea equipada para la obra del ministerio. Esto es una convicción que tenemos que tener. Efesios 4. Eres un regalo dado a la iglesia y el Señor es el que envía estos regalos y lo sigue haciendo. Número 3. Dios obra por medio de su iglesia. Dios está obrando por medio de su iglesia y Dios está formando, creciendo, guiando y preparando a su pueblo. Dios está obrando. Mientras tú estás obrando y estás cansado de toda la labor que estás llevando a cabo, que no te pase la idea en la mente que Dios te ha dejado solo. Dios está obrando y guardando su iglesia. Siguiente, la iglesia es de Dios. Él la compró a precio de sangre por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, la iglesia no es tuya. Otra vez, convicciones que se han dicho, que estoy repitiendo, la iglesia es del Señor, no es nuestra. Y número 5, quinta convicción en la cual vamos a anclar todo el resto es, hermanos, la victoria es segura. La victoria de la iglesia es segura. En estas 5 convicciones vamos a movernos ahora a medidas adecuadas. ¿Cuáles son las medidas adecuadas para evaluar a nuevos pastores? Primero, lo que quiero enfatizar aquí es que no hay cabida para ser creativos. No hay que ser creativos con las medidas. Las medidas ya están establecidas. Las encontramos en 1 Timoteo capítulo 3. Las encontramos en Tito capítulo 1 versos 5 al 9. Mientras más podamos adentrarnos en entender cada una de esas calificaciones pastorales que están en la palabra, más vamos a estar enfocándonos en esas medidas adecuadas. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí en resumen? Sumando ambas listas, esto lo habló el pastor Thomas, nosotros encontramos 15 requisitos en aproximadamente en 1 Timoteo y 17 en Tito, con bastante coincidencia unos con otros. Estos requisitos resaltan el carácter, no la competencia o capacidad, sino el carácter del pastor, la madurez espiritual, la habilidad para enseñar y guiar la iglesia con fidelidad. ¿Okay? Las medidas ya están establecidas y deben estar fundamentadas en las convicciones de que la iglesia es del Señor, de que los pastores son regalos dados a la iglesia y va a seguir dando regalos a la iglesia y todas las demás que le compartí. Ahora vamos a un poco más práctico y vamos de lleno a lo que quiero compartirles. Y es específicamente al área de cómo establecemos estas medidas. Y para establecer estas medidas debo comenzar con una alerta. Alerta. Esta alerta la vemos en 1 Timoteo 5:22. Dice, no impongan las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate, libre de pecados. Quiero compartir algunas razones que no son bíblicas para la calificación de una persona como pastor. ¿Por qué? Porque aquí dice
compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Hermanos pastores, no impongas las manos con ligereza. Necesito ayuda o la cosa está bien difícil, no es una calificación bíblica para aprobar a un pastor que no cumple las calificaciones que están en la palabra de Dios. Por más difícil que esté la situación, por más ayuda que tú necesites, por más complicada que esté la cosa, aunque esté color de hormiga brava, que me disculpe el traductor, el necesitar ayuda o las situaciones no son determinantes para calificar a una persona que no está cumpliendo requisitos bíblicos. Número 2, tiene un gran carisma. El carisma nunca va a ir por encima del carácter. Ni el carisma, ni la capacidad retórica, ni la capacidad adquisitiva de un pastor no puede ser un requisito por encima de los requisitos bíblicos que están establecidos. Número 3, experiencia pastoral. Alguien que haya sido pastor sin saber en qué contexto fue pastor, no lo califica como pastor cuando llegue a tu iglesia. La experiencia pastoral pasada de un hombre no califica a un pastor que no cumple con requisitos bíblicos establecidos. Entonces, habiendo dicho esta alerta, ¿cómo establecemos estas medidas adecuadas? ¿Cómo establecemos estas medidas adecuadas? Tengo 5 recomendaciones y de ahí concluimos. 5 recomendaciones. La primera es la más larga y creo que es la más importante y creo que es la que van a decir, pero esto se supone que aplica en todo lo demás. Amén. Va a aplicar en todo lo demás. Establecemos estas medidas cuando, número 1, enseñamos y predicamos el evangelio de Jesucristo. Simple y sencillo. Segunda de Timoteo 2:2 dice: las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, estas encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo está encargando a Timoteo para que Timoteo encargue a otros, para que esos otros encarguen a otros. Qué interesante. El hecho que tú y yo estemos aquí significa que no solo fueron esas 4 generaciones que aparecen en 2 de Timoteo 2:2, sino que tú y yo fuimos parte de esos otros que entrenaron y encargaron a otros y encargaron a otros, y a ti que estás aquí estás encargado para que encargues a otros, y esos otros van a encargar a otros, y esos otros a otros, y a otros, y a otros. ¿Y qué era lo que Timoteo iba a encargar a otros? Lo que escuchó de Pablo. Vamos al verso de nuevo. Las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, eso encarga. Eso encarga. Lo que Timoteo está encargando a otros, a otros, a otros, a otros, a otros, es algo que él mismo presenció, escuchó, fue testigo. ¿Y qué fue lo que escuchó de Pablo? La predicación de la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Veamos. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice: pero tú, Pablo a Timoteo, tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Hermanos, Timoteo ha seguido el ejemplo de Pablo. Y Pablo menciona estos 3 lugares: Antioquía, Iconio y en Listra. ¿Qué pasó en esos lugares? Lo que pasó en esos lugares lo encontramos en Hechos capítulo 13 y 14. En Antioquía, para hacer el cuento largo, corto, ¿qué hizo Pablo? Predicó el evangelio. ¿Cuál fue la respuesta? Persecución, fue expulsado. ¿Qué hizo Pablo? Vamos a la siguiente ciudad, Iconio. Cuando llega a Iconio, ¿qué hace Pablo? Predica el evangelio. ¿Cuál es el resultado? Atentan contra su vida para maltratarlos y apedrearlos. ¿Qué hace Pablo? Se va a la siguiente ciudad, en Listra. ¿Qué hace Pablo en Listra? Predica el evangelio. ¿Cuál es el resultado? Lo arrastraron fuera de la ciudad y pensaba que estaba muerto. ¿Qué hizo Pablo?
salió de ahí y se fue para Derbe al día siguiente con Bernabé. Hermanos, esto es asombroso. Miren esto, o escuchen esto. Verso 21 del capítulo 14. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra, a Iconio y Antioquía. ¿Para qué? Pablo, tú estás loco. No, él fue para allá para fortalecer, verso 22, para fortalecer el ánimo de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto no termina aquí. Pudiéramos decir, ya Pablo, ¿verdad? Ya predicaste, te escapaste de una, predicaste, volviste a escapar, predicaste, te volviste a escapar. Ya, Pablo, tranquilízate, ya el Señor está complacido con eso. No, mira lo que hace Pablo. Después que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído, estableciendo pluralidad de ancianos donde él había predicado el evangelio para que hubiera un orden en esas iglesias. ¿Y por qué esto es importante que Pablo lo menciona? En la segunda carta a Timoteo, lo cual es la última que él escribe antes de morir. Porque de esos tres lugares nosotros vemos que en Hechos 16:1 nos dice que de ahí es que salió Timoteo. Mientras Pablo estaba predicando el evangelio y sufriendo por el evangelio y manteniéndose fiel por el evangelio y sufriendo por el evangelio, había un testigo jovencito viendo lo que Pablo estaba haciendo. Pastores, prediquen el evangelio. No nos distraigamos con tantas cosas que están alrededor nuestro. Ni las circunstancias, ni nuestros problemas, ni los ataques externos, ni los ataques internos. Nada puede distraernos de la predicación del evangelio. Como hizo Pablo, sacudámonos el polvo y sigamos predicando el evangelio de Jesucristo. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí es, Timoteo, ¿te acuerdas de Iconio? ¿Te acuerdas de Listra? ¿Te acuerdas de Antioquía? ¿Te acuerdas cómo trataron de detener la predicación de la palabra? Tú viste mi ejemplo. Por tanto, Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pastor, el mejor programa de entrenamiento pastoral no va a funcionar si lo que esa persona que está siendo entrenada no te está viendo y escuchando predicar y vivir el evangelio de Jesucristo. No perdamos el enfoque de mantenernos fieles a la predicación de la palabra de Dios como medio principal para nosotros entrenar la próxima generación de pastores. Permíteme animarte, pastores, y todos los que estamos aquí, esposas de pastores, miembros que están aquí, permítanme animarles con el evangelio. El evangelio puro, predicado por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y lo voy a leer de sus propias palabras en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8 al 10. Él dice, por tanto, Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, si no participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Seamos animados con la palabra de Dios. Establecemos medidas adecuadas en la evaluación de nuevos pastores cuando, número 1, predicamos el evangelio. Número 2, cuando somos ejemplo. Cuando somos ejemplo a los potenciales pastores. Esto es lo que Pablo está diciendo a Timoteo, capítulo 5 de la primera carta, versos 21 y 22. Él dice,
te encargo solemnemente delante de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos que obedezcas estas normas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Más adelante o atrás en el capítulo 4, verso 15, él dice: reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. De manera bien explícita, Pablo dice a los Corintios, capítulo 4, verso 16, por tanto os exhorto, sed imitadores de mí. Capítulo 11, verso 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y observar los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Este es el ejemplo de Pablo. Pablo está diciendo: imítenme porque estoy imitando a Cristo. Y es una pregunta que nosotros debemos hacerlo. Estamos invitando a las personas a que nos imiten porque estamos seguros, anclados y tenemos la certeza de que estamos nosotros imitando a Cristo. A veces nos nublamos un poco porque queremos que la gente haga las cosas como nosotros queremos. Y ahí perdemos de vista que no queremos que la gente haga lo que nosotros hacemos. Queremos que la gente siga a Cristo. Quiero seguir a Cristo. Y que mientras sigo a Cristo, los ojos de lo que estoy liderando puedan estar viendo que mis ojos no están en que me alaben a mí, en que me sirvan a mí, en que hagan las cosas como yo quiero, sino que sirvan a Jesucristo. Esto no es solamente el ejemplo de Pablo, sino que es el ejemplo de Pedro. Primera de Pedro 5, 2, 3. Y no solamente fue Pablo y no fue Pedro solamente, sino que es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Juan capítulo 13, 15 dice: porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Hermanos pastores, hemos sido llamados a un oficio honroso del ministerio pastoral, pero antes de ser pastores somos ovejas, somos hijos de Dios. Tu identidad es que eres hijo de Dios antes de ser pastor. Dios no nos llama a entrenar hombres para que sean como nosotros, sino para que sean como Cristo. Dios nos llama para que entrenemos a hombres para que nos imiten mientras estamos nosotros imitando a Cristo. Que el Señor nos guarde de estar buscando y de estar creando copias de nosotros mismos. No es eso a lo que el Señor nos está llamando. Algunos ejemplos prácticos. A los que estás entrenando, dale acceso a tu vida. No solamente le des acceso a los libros. Dale acceso a tu vida para que puedan ver cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, que te acompañen a diferentes compromisos ministeriales, que puedan ver cómo predicas públicamente, pero que puedan ver cómo predicas privadamente. Dale acceso a consejerías, a visitas pastorales, y luego hazles preguntas, habla con ellos, pregúntales qué fue lo que observaron. Hermanos, nosotros ahora teniendo convicciones firmes, anclados en la palabra de Dios, predicando el evangelio de Jesucristo y dando el ejemplo, podemos movernos al tercer punto. Establecemos una medida adecuada en la evaluación de nuevos pastores cuando llamas a cuenta a tiempo las faltas de carácter. Cuando llamas a cuenta a tiempo las faltas de carácter. Las faltas de carácter deben ser atendidas. Deben ser atendidas. No solamente cuando te afecta a ti de manera directa, no solamente cuando el pastor es expuesto en una mala posición por culpa de alguien más, sino cuando perjudica a la iglesia. Vemos el ejemplo de Pablo. Pablo no tuvo, aunque él no estaba entrenando a Pedro, pero él no tuvo reparos en decirle a Pedro cara a cara lo que él estaba haciendo mal en Gálatas 2:11. De igual forma, nosotros debemos actuar con prontitud las faltas de carácter que estamos viendo en las personas que estamos entrenando al ministerio pastoral. Preguntar acerca de los motivos específicos por el cual quiere ser pastor. ¿Ama a las ovejas? ¿O realmente lo que está amando es más la plataforma
que pudiera tener como líder de una iglesia? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su vida de santidad? Hermanos pastores, cuando nosotros hablamos de requisitos de un hombre para ser pastor, lo más importante es el carácter, no necesariamente el talento que pueda tener una persona. Tanto así que de los requisitos bíblicos solamente uno es enfocado a la capacidad o la competencia. Y simplemente quiero recitar algunas citas de alguna gente que se ha muerto, teólogos muertos que nos ayudan muchísimo con sus recursos, para que meditemos un poco con respecto a la santidad que debe tener un pastor y un creyente. Thomas Watson dijo lo siguiente: un ministro debe ser tanto una lámpara ardiente como una luz brillante. Debe brillar por su doctrina y arder por su santidad. John Owen dijo: un ministro sin oración es como un soldado sin armas. El poder del ministerio no está en la elocuencia del predicador, sino en su comunión con Dios. Carácter. Thomas Brooks dijo lo siguiente: los ministros deben predicar a Cristo no solo con sus labios, sino con sus vidas. Sus vidas deben ser un comentario visible sobre las verdades que enseñan. Carácter. William Gurnall dijo lo siguiente: un pastor sin vigilancia es un pastor que deja que los lobos entren al redil. No basta con predicar la verdad, debe ser vivida y defendida con fervor. Carácter. Jonathan Edwards dijo: el pastor debe ser un hombre que exuda la belleza de la santidad para que cuando predique a Cristo, su vida no lo contradiga. Carácter. Pero hay un detalle, que es bien fácil identificar conductas externas del carácter, de la falta de carácter, pero es bien difícil identificar faltas de carácter de faltas internas. En el siguiente punto, el número 4, voy a compartir algunas preguntas prácticas de lo que esta persona en entrenamiento, este potencial pastor, pudiéramos preguntarle para identificar nosotros algunas faltas de carácter. El número 4 es cuando debemos identificar áreas específicas de evaluación. Utilizo algunas preguntas del reverendo doctor Dave King. Aparte del carácter piadoso, estas 3 áreas nos van a ayudar. Estas preguntas nos van a ayudar en estas 3 áreas para identificar la evaluación al carácter de los que estamos entrenando. Primero, en el área de pastorear, podemos ver que aman a las ovejas, que aman de verdad a la gente. Podemos ver que se dan cuenta de las personas que están luchando y que están sin aliento. ¿Será que ese pastor puede darse cuenta quién es el que está teniendo un mal día, quién es el que necesita un abrazo, quién es el que está en una gran necesidad? ¿Está este potencial pastor atento a las personas cuando habla con ellas? ¿O siempre está distraído pensando en pajaritos? Nosotros decimos en pajaritos preñados. No sé si eso está mal aquí, pero por eso me aguanté y tuve un momento de... Pero ya lo dije. Pensando en pajaritos preñados. ¿Son capaces de predicar o de aplicar las escrituras a los problemas personales del corazón de la iglesia? ¿Pueden ayudar a otros a explorar las escrituras para discernir situaciones? Gracias. ¿Pueden desarrollar una relación de discipulado con una persona diferente de su edad? Son preguntas que podemos hacernos para evaluar con respecto a la manera en que están pastoreando. Con respecto a la predicación, ¿entienden el texto que están predicando? Su predicación es clara, es concisa, se entiende.
Pueden predicar pasajes que están fuera de su área de comodidad. Predican el evangelio en sus mensajes. Están pensando aplicar el texto no solamente a una parte de la congregación, sino a la congregación completa. Están dispuestos a recibir comentarios y a recibir crítica cuando lo hacen mal en sus predicaciones. Parece que la congregación recibe la enseñanza. ¿Has tenido miembros de la iglesia hablando de la enseñanza de alguno de ellos que predicó hace 2 o 3 semanas atrás? Con respecto al liderazgo, ¿toman iniciativa para resolver problemas? ¿Pueden crear un sistema para abordar un problema en particular? ¿Pueden llevar a otros con ellos cuando ministran al cuerpo? ¿La gente los está siguiendo? ¿Son claros a comunicar las expectativas a quienes supervisan? ¿Utilizan a las personas para realizar tareas, no necesariamente para velar por su alma? ¿Piensan en posibles obstáculos al planificar un evento o actividad? ¿Se conocen? ¿Conocen cuáles son sus dones, sus fortalezas, sus debilidades? Hermanos, estas preguntas nos ayudan a nosotros tener una idea más clara de cómo poder evaluar el carácter, tanto práctico como interno como externo. Y con esto llego al último punto. Nosotros establecemos una medida adecuada de evaluación pastoral cuando mantenemos la iglesia involucrada. Cuando mantenemos la iglesia involucrada. Este ejemplo lo vemos en Hechos capítulo 13, en la iglesia que estaba en Antioquía. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo. Hermanos, el Espíritu Santo a través de la iglesia y de los ancianos ordena que aparten a Pablo y a Bernabé. Cuando nosotros discernimos quién debe servir como pastor o maestro, debemos comenzar con la pregunta: ¿a quién está levantando o a quién está llamando el Espíritu Santo? ¿Quién es el que da pastores a la iglesia? Dios. Hagámonos 4 preguntas. ¿Quién de la iglesia siente un llamado a servir? Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Yo tengo la costumbre a lo mejor usted también, si no, pues le animo a que lo haga, a que constantemente pregúntele a hombres: ¿has considerado el ministerio pastoral? ¿Has considerado el ministerio pastoral? Obviamente no reciba las visitas así, por favor. No las asuste. Pero hombres fieles que están en su iglesia, que son hombres que aman al Señor, que sirven, que son piadosos y que lo hacen porque tienen un corazón genuino, pero realmente nunca han considerado el ministerio pastoral. La razón por la cual no lo han considerado nunca es porque nadie le ha preguntado, nadie se los ha expuesto. Tengo un hermano en la iglesia que si fuéramos a hacer una competencia del mejor cristiano, yo mando a él de nuestra iglesia. Yo sé que eso no se debe hacer, pero síganme en la idea. Este hermano es la persona más piadosa que conozco. Es un hermano que realmente yo veo su crecimiento en el Señor, yo veo la manera en que él sirve, yo veo la manera en que él ama a su esposa, yo veo la manera en que él cría a sus hijos, yo veo la manera en que sus hijos hablan de él. Y yo digo, yo quiero ser como él cuando yo sea grande. Y un día le pregunté: hermano, ¿algún día tú has considerado el ministerio pastoral? Y su respuesta fue: no, no, para nada. Pero ahora que usted lo pregunta, no sé, si el Señor me llama algo así, yo voy a estar dispuesto. Y yo dije: amén, gloria a Dios, gloria a Dios. No solamente a él, a los 2 o 3 días me le paré al lado a la esposa y le dije: hermana, ¿alguna vez usted se imaginó ser la esposa de un pastor? Pastor, no. Y ella me dijo: no, pero si el Señor quiere que lo sea, lo seré. Yo dije: gloria a Dios. Es uno de los hermanos que prontamente vamos a estar comenzando
a caminar más de cerca con Él en esta área. Identifique a quién el Señor está inquietando, pero también seas intencional en preguntar y poner la semillita, a ver cómo el Señor mueve esa semilla en el corazón de los hermanos. Otra pregunta, ¿quién está mostrando evidencia de aprovechamiento en el Señor? ¿A quién tú ves creciendo en la congregación? Timoteo 4:15, la primera carta, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. ¿Quién está tomando notas en la congregación cuando tú estás predicando? ¿Quién es el hermano que te está haciendo preguntas de los sermones que estás predicando? ¿A quién tú le das un libro para que lo lea y a las 2 o 3 semanas te dijo, pastor, ya lo leí, deme otro? ¿Quién está empezando a ser reconocido por la iglesia por la manera en que ama, por la manera en que sirve? Haz preguntas, habla, está cerca de los hermanos. Siguiente pregunta, ¿a quién está usando el Señor? ¿A quién está usando el Señor en la iglesia? En Hechos capítulo 11, verso 20 dice, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba sobre ellos. Y se enteró hasta la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé. ¿De quién? ¿Sobre quién está la mano del Señor en tu iglesia? Que sin darte cuenta estás sirviendo a los que están en necesidad. Que después te enteras que cuando hubo un hermano enfermo, él fue el que lo llamó, o él fue el que lo visitó, o él fue el que le llevó comida. ¿A quién el Señor está usando? ¿Sobre quién está la mano del Señor? Tengo un hermano en la iglesia, súper amado, que él es callado, pero cuando me entero de las cosas que están sucediendo, me entero que a veces pasan 2 o 3 semanas y él ha visitado a 1, 2 hermanos, ha llamado como 4 o 5. Él es doctor de oficio. Cuando se enferma alguien, el mismo día él lo llama. ¿Cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Cuando se enferma que llegan estos virus a la iglesia, él tiene un consultorio básicamente allí. Sirve completamente. Es un hermano que la mano del Señor está sobre él. ¿Y saben qué le pregunté? ¿Has considerado ser pastor? ¿Saben lo que me dijo? No, pero ahora que lo dices, también prontamente. Oren por esto, hermano, oren por esto. Recuerda que Dios da regalo a la iglesia. Dios da regalo a la iglesia y por lo tanto, ¿a quién la iglesia está viendo como líder? ¿A quién? Ya se habló de Hechos capítulo 6, donde la iglesia identificó los protodiáconos. ¿A quién está viendo la iglesia como un líder en tu congregación? Aquí doy el ejemplo de otro hermano. Este ya es pastor, el cual los hermanos en la iglesia le comenzaron a decir pastor antes de que fuera pastor. Porque ya estaba sirviendo como pastor, ya estaba amando a las personas, ya estaba pendiente a las personas, ya quería que las personas crecieran en el Señor, que el carácter de Cristo fuera formado en el corazón de los hermanos. Es un hermano que siempre está disponible, que no hay un no por respuesta cuando hay una necesidad. Y este hermano fue identificado y cuando fue presentado a la congregación no hubo un sí ni un no, lo que hubo fue, ya era hora. Porque este hermano ya estaba haciendo quiénes son estas personas que están en la iglesia. Mis hermanos, que estos 5 recomendaciones nos sirvan para ponerlas en práctica en cómo podemos tener una medida para evaluar nuevos pastores, pero tengamos una alerta en mi contexto. Este es mi contexto personal. Yo vengo de un contexto donde el Señor me salva y a los 3 meses me nombran líder de jóvenes sin preguntarme. No hubo preparación, no hubo entrenamiento. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Serví por muchos años en esas capacidades. Y a lo mejor ese es el caso tuyo también, donde tenías un gran corazón con bien poco conocimiento teológico, con bien poco conocimiento de cómo opera una iglesia, de qué es una iglesia, y aún así serviste. Muchas veces al pasar por estos contextos
lo que hace con nosotros al nosotros ver la verdad de las Escrituras es que nos vamos a un extremo que puede ser muy peligroso. Vemos en muchos casos pastores piadosos que por miedo al riesgo de enviar a alguien equivocado, convierte su proceso de evaluación a pastores un proceso bien rígido, aún más rígido que los requisitos mismos que están en las Escrituras. Por consiguiente, quisiéramos evitar el resultado nefasto de tener a alguien antes de tiempo, pero hay veces que tenemos a alguien listo, un regalo que Dios nos ha dado y lo tenemos sentado porque no cumple con los estándares de nosotros mientras ya está cumpliendo los estándares bíblicos. Dios en su misericordia me sostuvo en los momentos de mis comienzos en mi ministerio y es muy probable que muchos pastores que conozco hoy día no me hubiesen mandado a plantar o me hubiesen dicho no estás listo a plantar cuando planté 8 o 9 años atrás. Con esto no estoy argumentando que bajemos el estándar bíblico, no. Lo que estoy es apelando a la conciencia de los pastores a que no le añadamos más requisitos de la palabra que la palabra de Dios ha establecido. Esos requisitos ya están ahí y no tenemos que añadirle. Que si no me gusta como predica o no predica como yo, que si no tiene la misma confesión de fe que yo tengo, que si no se viste como yo. Hermanos, no hay procesos perfectos. Ordenar pastores, ten cuidado, no pongan las manos con ligereza, pero siempre va a haber un riesgo cuando nosotros enviamos pastores. Mira el ejemplo de Jesús con Judas. Mira el ejemplo de Pablo con Demas y otros. Hermanos pastores, predica la palabra, esfuérzate en permanecer fiel a las Escrituras, convencido que Dios obra por medio de su palabra. Ora, convencido que Dios quiere dar regalos a tu iglesia, pastores que equipen a los santos para la obra del ministerio. Y encarga convencido de que capacitar líderes es parte de nuestro llamado principal, de nuestra responsabilidad como pastores. Esto no es una opción. Involucra a la iglesia de Jesucristo, convencido que Dios ha dado las llaves del reino de los cielos a la iglesia y la iglesia evaluará, validará y afirmará a pastores que son regalos que Dios está dando a su propia iglesia. Y por último, descansa. Pastor, descansa. No necesariamente de labores, sino que descansa en la almohada de la soberanía de Dios, como decía el predicador. Convencido que los medios provistos por Dios para el liderazgo de la iglesia son los correctos. La iglesia permanecerá. Y aquí está la prueba. En Apocalipsis 7, Juan dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la victoria de la iglesia es segura. Confiemos en los medios que Dios ha provisto para que entrenemos a pastores y descansemos que su palabra es suficiente. Oremos. Padre Celestial, glorifícate. Que tu palabra compartida pueda inquietar nuestros corazones.
que pueda ayudarnos a estar anclados en tu palabra, en el evangelio perfecto. Tu obra ha sido consumada, hecho está. Y que sabiendo, Señor, que nuestra victoria es segura, sabiendo que toda autoridad te ha sido dada en los cielos, sabiendo que tú estás con nosotros todos los días, que podamos permanecer firmes, fieles, obedientes a tu palabra, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Y que seas tú, Señor, enviando regalos a tu iglesia, que sigas equipando tu iglesia para la gloria de tu nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.